Después de 15 años trabajando aquella hacienda como si fuera suya, los herederos los expulsaron como si nunca hubieran existido. Tomás e Isabela salieron sin dinero, sin tierra y sin un lugar al que regresar. Pero lo que encontraron en las montañas de Zacatecas cambiaría para siempre el destino de quienes intentaron destruirlos. Si usted alguna vez sintió que la tierra que trabajó con sus propias manos nunca terminó de pertenecerle, si conoce ese peso de cargar lo que construyó sin tener dónde ponerlo, déjenos su like ahorita, suscríbase a Cuentos del Viejo Campo y active la campanita para que ninguna historia se le escape. Y antes de continuar, ¿desde qué rincón del mundo nos acompaña hoy? La Sierra de Zacatecas no tiene compasión con los que llegan sin nombre. Eso lo fueron aprendiendo Tomás e Isabela en las semanas que siguieron a su salida de la hacienda San Lorenzo. Semanas que se parecían unas a otras en su dureza y en su silencio compartido. Dormían donde podían, celeiros abandonados, bardas de piedra que hacían sombra hasta pasado el mediodía, una vez debajo de la carreta cuando la lluvia llegó de golpe y no hubo tiempo de buscar techo. Comían lo que Isabela preparaba con lo que conseguía en los mercados de los pueblos que atravesaban. Conservas de chile, tortillas frías, atole cuando había leña suficiente para el fuego. Tomás conseguía trabajo de jornalero cuando podía. Concertaba cercas, cargaba costales de semilla. En un pueblo llamado Tepetongo, pasó 3 días ayudando a un arriero que necesitaba manos extra para mover una recua de mulas por un camino que se había puesto malo con las lluvias. El arriero le pagó con comida y con la información de que más al norte, hacia las colinas, había un rancho abandonado que llevaba años sin dueño conocido. Tomás escuchó eso y no dijo nada. Siguió amarrando las mulas, pero lo guardó. Isabela, por su parte, no estaba esperando, nunca esperaba. Tenía una forma de moverse por los pueblos desconocidos que a Tomás le resultaba a veces incomprensible y a veces la cosa más natural del mundo. Se presentaba en las cocinas, ofrecía sus conservas, conseguía que las mujeres le hablaran. Aprendió en 3 semanas más sobre la tierra de esa región que lo que Tomás había podido recoger trabajando para hombres que nunca le explicaban nada. Fue Isabela quien supo primero del rancho El Silencio. No por el arriero, por una mujer mayor en el mercado de Jerez que vendía quelites y que al ver las semillas de Isabela las miró con una expresión rara, entre respeto y pena. ¿De dónde las sacó, señora? Las guardo desde hace años. ¿Va a sembrarlas? Pues sí, en cuanto tengamos dónde. La mujer mayor guardó silencio un momento. Miró las semillas de nuevo, como si en ellas estuviera leyendo algo que las semillas mismas no sabían que decían. Hay un lugar, dijo al fin, arriba en las colinas. Rancho El Silencio le llaman. No lo quiere nadie porque dicen que la tierra está muerta, pero yo creo que la tierra nunca muere nomás así. La tierra se cansa, nada más. Isabela compró los quelites y no dijo nada más. Pero guardó eso también. Para entender lo que pasó en el rancho El Silencio, hay que entender primero lo que Tomás e Isabela llevaban consigo antes de llegar. No en la carreta, adentro. Tomás Villareal era hijo de un peón de hacienda y nieto de otro peón de hacienda. Había nacido en una tierra que no era suya y había crecido aprendiendo que la única forma de tener algo era trabajarlo hasta que el dueño reconociera que lo necesitaba. Esa lógica lo había servido bien durante 40 años. En la hacienda San Lorenzo había llegado a ser el hombre que don Ernesto consultaba antes de tomar cualquier decisión importante sobre la producción. No era el mayordomo. Nunca tuvo ese título. Pero en los hechos, la hacienda funcionaba porque Tomás la hacía funcionar. Lo que eso le había costado era algo que Tomás no nombraba, pero que Isabela conocía desde siempre. La convicción de que su valor dependía de ser útil para alguien con más poder que él. Que existir bien significaba existir dentro del orden de otra persona. Que el trabajo,
Por más que fuera suyo, pertenecía al fin a la hacienda de otro. Cuando los hijos de don Ernesto lo expulsaron, Tomás no sintió solo humillación, sintió algo peor, la confirmación de que había sido un tonto, de que había apostado 15 años de trabajo a la lealtad de hombres que no sabían siquiera pronunciar su nombre correctamente, que había construido dentro de casa ajena creyendo que eso era suficiente. Por eso, mientras la carreta avanzaba por los caminos de la sierra, Tomás llevaba dentro algo parecido al rencor pero más frío. Una decisión que no había verbalizado pero que estaba ahí, sólida como los muros que él mismo había reparado. Nunca más trabajar para alguien que pudiera expulsarlo, nunca más construir sobre tierra ajena, nunca más. Isabela Duarte venía de otro lado. Había nacido en un pueblo pequeño del estado de Jalisco, hija de una mujer que había criado 5 hijos sola después de que su marido se fue al norte y no volvió. Su madre había tenido un huerto, no grande, un pedazo de tierra detrás de la casa, casi puro tepetate, que ella había trabajado con una paciencia que rayaba en el terco. Isabela había crecido viendo a esa mujer arrancarle vida a un suelo que nadie más quería, temporada tras temporada, sin quejarse nunca de la dureza del material. Lo que su madre le enseñó no fue solo a sembrar, fue a mirar el suelo antes de juzgarlo, a no confundir la resistencia de la tierra con su negativa, a entender que el suelo tiene tiempos que no son los tiempos del hombre y que forzarlos es perder 2 veces, la cosecha y el terreno. Cuando se casó con Tomás y fue a vivir a la hacienda San Lorenzo, Isabela hizo lo mismo que su madre. Tomó el pedazo de tierra que le asignaron para el huerto y lo trabajó hasta que dio más de lo que nadie esperaba. Las hierbas medicinales que cultivaba las conocía el pueblo entero. Las semillas que guardaba eran buscadas por otras mujeres. El huerto de Isabela era, sin que ella lo nombrara así, su territorio. Lo que Isabela cargaba en la carreta no era rencor, era algo más cercano a la claridad. Sabía que la tierra respondía, siempre, que el problema no era la tierra, era si uno tenía la paciencia de escucharla y la valentía de quedarse cuando la respuesta tardaba. También cargaba algo que no le había dicho a Tomás, el miedo de que él se cerrara, de que el golpe de la expulsión lo convirtiera en un hombre que ya no podía ver posibilidades, que la amargura le tapara los ojos y lo volviera de esos hombres que trabajan bien, pero que ya no esperan nada del trabajo, que ya solo cumplen. Eso la preocupaba más que no tener dónde dormir. La noche en que encontraron el rancho El Silencio, llegaron empapados. Había empezado a llover a media tarde, un aguacero de los que en la sierra de Zacatecas no avisan y no piden permiso. La mula avanzaba cada vez más despacio por el camino que se había vuelto puro lodo. Tomás manejaba la carreta con los dientes apretados. Isabela, envuelta en un rebozo mojado, miraba las colinas sin hablar. Fue ella quien vio el techo primero, o lo que quedaba del techo, vigas viejas y algunas láminas de lámina oxidada que todavía sostenían parte de la estructura. Una casa grande, o lo que había sido una casa grande. Un corral con las bardas caídas por la mitad, un pozo con la boca cubierta de maleza y zarzas que habían tomado años en crecer así. «Ahí», dijo Isabela. Tomás no preguntó si era buena idea. No había otra opción con esa lluvia. Metieron la carreta bajo lo que quedaba de un cobertizo lateral, amarraron la mula donde había un pedazo de techo que todavía aguantaba el agua y entraron a la casa cargando lo que necesitaban para pasar la noche. El lugar olía a abandono, a polvo mojado y a madera vieja que había conocido mejores tiempos. El piso era de tierra apisonada y había lugares donde se había hundido. Las paredes eran de adobe y piedra, y tenían grietas por las que entraba el viento con un silbido bajo y constante, como si la casa respirara todavía después de tanto tiempo sola. En un rincón había los restos de una estufa de leña que parecía haber sido buena en otro tiempo, con azulejos dibujados
que todavía se adivinaban bajo la capa de hollín y tierra. Tomás encendió fuego con la leña que traían en la carreta. Isabela calentó lo que quedaba del atole de la mañana. Se sentaron frente al fuego y no hablaron durante un rato largo. Afuera la lluvia seguía cayendo sobre la sierra de Zacatecas con esa insistencia que tienen las lluvias de octubre, largas y sin apuro, como si el cielo tuviera todo el tiempo del mundo. Fue Isabela quien habló primero. «La tierra afuera no está muerta». Tomás la miró. «Está dormida», continuó ella. «Hay una diferencia. Está seca. El pozo tiene maleza hasta el fondo». «Sí, pero la maleza creció. Algo la alimentó. Las zarzas necesitan agua para crecer así de gruesas». Tomás no respondió de inmediato. Miró el fuego. Pensó en lo que había visto al entrar. El corral destruido, pero con la estructura de piedra todavía firme. Las paredes de la casa con grietas, pero sin derrumbes. El pozo en una posición que tenía sentido respecto a la pendiente del terreno. «No tenemos dinero para comprar esto», dijo al fin. «No se puede comprar lo que no tiene dueño». «Todo tiene dueño. Este lugar no. Lleva décadas abandonado. En el pueblo me dijeron que el último dueño murió sin herederos. Que nadie lo quiere porque creen que está maldito». Tomás la miró de nuevo. La luz del fuego le ponía sombras en la cara que la hacían ver más seria de lo que ya era. «¿Y no te da miedo eso? Lo de maldito?» Isabela lo pensó un momento con la seriedad de quien no desestima las palabras de la gente, pero tampoco las recibe sin filtro. «No», dijo, «no está maldito, está solo». Esa noche durmieron en el suelo de la casa abandonada, sobre unas cobijas húmedas, con el ruido del viento en las grietas y el olor del fuego mezclado con el olor viejo del adobe. Y algo que ninguno de los dos nombró, pero que los dos sintieron, que no iban a seguir, que iban a quedarse. No hubo una decisión formal. No hubo un momento en que Tomás dijera «nos quedamos» e Isabela dijera «de acuerdo». Lo que hubo fue que al día siguiente, cuando el aguacero paró y salió el sol frío de octubre sobre la sierra, los dos salieron de la casa y empezaron a trabajar, como si el acuerdo ya estuviera hecho y solo faltara empezar. Tomás caminó el perímetro del rancho con pasos de hombre que está calculando, no paseando. Era más grande de lo que había parecido de noche. La casa principal tenía 4 cuartos y una cocina con fogón. El corral podía aguantar animales si se reparaban las bardas. Había un granero pequeño, con el techo parcialmente hundido, pero con las paredes todavía en pie, lo que significaba que la estructura era sólida, aunque el tiempo la hubiera descuidado. Y más atrás, entre los nopales y los huizaches, que habían tomado posesión de todo con la paciencia de las plantas, había restos de lo que alguna vez habían sido milpas. Muros de piedra acomodados en franjas que marcaban los surcos antiguos. Tomás lo caminó despacio, mirando con los ojos de alguien que sabe leer la tierra no como poeta, sino como hombre de trabajo. Vio problemas, muchos problemas. Contó el techo del granero, la mitad de las bardas del corral, varios metros de muro de la casa, la compuerta del arroyo secundario, el pozo, una lista larga para 2 pares de manos. Pero también vio estructura. El lugar había sido construido por alguien que sabía lo que hacía. Los muros de piedra que delimitaban las antiguas milpas todavía estaban en pie en su mayoría, lo que significaba que el suelo en esas zonas había tenido contención y no se había erosionado tanto como el resto. El pozo estaba en una posición que tenía sentido respecto a la pendiente del terreno. Quien lo colocó ahí sabía de agua. Regresó a la casa y empezó a inventariar las herramientas. Lo que traían era suficiente para empezar. No para todo, pero para empezar. Isabela, mientras tanto, había ido derecho al suelo. No al corral, no a la casa, al suelo. Se hincó en 3 lugares diferentes del terreno y metió los dedos hasta la segunda falange, con esa costumbre suya de tocar primero y preguntar después. Olió la tierra, la apretó en la palma, la observó desmoronarse con la atención de quien lee un texto difícil pero conocido. Después fue al pozo,
Retiró las ramas y la maleza de la boca con las manos, sin prisa. Se asomó. No había agua visible, pero el interior estaba húmedo. Las paredes del pozo, de piedra con cal, tenían musgo en los bordes más bajos. Musgo necesita humedad constante para vivir. El pozo no estaba seco, estaba sepultado bajo el peso del abandono. Isabela sacó un cuadernillo de la bolsa del delantal. Tenía el hábito, desde años antes, de anotar cosas sobre las tierras donde había vivido. Qué crecía bien, qué no, en qué dirección corría el agua de lluvia, dónde daba más sol, qué partes del terreno tenían una textura diferente. No era un diario, era una especie de mapa interior que solo ella sabía leer con completitud, aunque cualquiera podía ver que ahí había método. Empezó a anotar. El primer roce. 3 días después de instalarse, Tomás decidió que lo primero que había que hacer era reforzar el techo del cuarto trasero antes de que llegara otra lluvia. Isabela pensó que lo primero era limpiar el acceso al pozo y ver si todavía había agua. No lo dijeron al mismo tiempo, lo dijeron por separado, cada uno asumiendo que el otro había llegado a la misma conclusión, porque la conclusión era obvia. Y cuando se dieron cuenta de que no era así, el silencio que siguió fue del tipo que tiene peso propio y no se disuelve solo. Sin techo no podemos quedarnos cuando llueva, dijo Tomás. Sin agua no podemos quedarnos nunca, respondió Isabela. El techo lo podemos improvisar, el agua no. El pozo puede esperar una semana. El pozo no puede esperar. Si no limpiamos la boca antes de las próximas lluvias, el lodo va a tapar lo que quede de acceso y perderemos otro mes. La temporada no espera. Tomás sabía que ella tenía razón en los hechos. El agua era más urgente que el techo. Lo que no sabía era cómo manejar esa situación, la de que ella tuviera razón y él también tuviera razón, porque las dos cosas eran ciertas al mismo tiempo, y solo había 2 pares de manos entre los dos, y la lista de necesidades no tenía fin. Puedo trabajar el techo de día y el pozo lo hacemos juntos en la tarde, dijo al fin. El techo no lo puedes hacer solo. Necesitas a alguien que sostenga la viga desde abajo, mientras tú asientas la lámina desde arriba. Yo lo puedo hacer, pero si estoy haciendo eso no estoy limpiando el pozo. Entonces primero el pozo. Isabela asintió una sola vez y fue al pozo. No dijo gracias. No era el tipo de conversación donde los gracias tienen lugar. Tomás tampoco esperaba uno. Ambos sabían que acababan de negociar algo y que ninguno había ganado del todo y ninguno había cedido del todo. Lo que ninguno de los dos quería examinar demasiado de cerca era que esa dinámica, 2 personas con razón al mismo tiempo y solo un camino por delante, iba a seguir apareciendo, porque era la naturaleza de lo que habían decidido hacer. Tardaron 4 días en limpiar el pozo. Era trabajo sucio y lento, y físicamente exigente. Tomás bajó con una cuerda atada a la cintura y una cubeta, y fue sacando barro y ramas, y lo que parecían ser los restos de un nido de tlacuache que había usado el interior del pozo como hogar durante quién sabe cuántos años. El olor era denso, la oscuridad completa más allá del 1,5 metros. Tomás trabajaba por tacto más que por vista, aprendiendo a distinguir barro de piedra y piedra de raíz solo con las manos. Isabela, desde arriba, jalaba la cuerda cuando él cargaba la cubeta, la vaciaba, la bajaba de nuevo. De vez en cuando le bajaba agua con otra cuerda. No hablaban mucho mientras trabajaban. No era necesario, y además, el esfuerzo no dejaba mucho aire para las palabras. Fue al tercer día, cuando Tomás estaba a unos 4 metros de profundidad y los brazos le pesaban como piedra, que la punta de su pala golpeó algo diferente. No tierra seca, no roca, algo húmedo, algo que se dio con una consistencia que no era barro, sino algo más vivo. Isabela. ¿Qué? Su voz llegaba de arriba, lejana, recortada por las paredes del pozo. Hay agua. Silencio arriba. Después, ¿cuánta? No sé todavía. Pero hay. La pala entró diferente. Sigue despacio, no rompas el fondo.
Tomás siguió despacio. Fue sacando el material restante con movimientos cuidadosos, capa por capa, como quien levanta algo frágil, y el agua fue apareciendo poco a poco, primero como humedad brillante en el lodo, después como un espejo pequeño e imperfecto que reflejaba los 4 metros de cielo sobre su cabeza. Esa noche, por primera vez desde que habían llegado, Isabela hizo algo que Tomás no le había visto hacer desde que salieron de la hacienda San Lorenzo. Preparó una comida de verdad. No atole y tortillas recalentadas, frijoles guisados con epazote y un chile ancho que había conseguido en el mercado de Jerez, y tortillas frescas que hizo sobre el comal que habían encontrado en la cocina de la casa y que todavía servía. Agregó una pizca de comino que guardaba en una bolsita de tela entre las semillas. Comieron sentados en el umbral de la puerta mirando las colinas bajo la luz de la tarde que se alargaba horizontal sobre la sierra. Esa luz de octubre que dura exactamente lo suficiente para hacerte lamentar que no dure más. Mañana terminamos de limpiar el fondo, dijo Tomás, y pasado empezamos con el techo. Sí. Tomás miró el comal sobre las brasas todavía calientes. Pensó en algo que no dijo, que en 15 años en la hacienda San Lorenzo nunca había sentido esto. Esta cosa que era más pequeña que el orgullo, pero más sólida. Esta sensación de que lo que estaban haciendo importaba no porque alguien se los hubiera encargado, sino porque nadie más lo iba a hacer si ellos no lo hacían. No lo dijo porque no tenía las palabras exactas y porque Isabela era el tipo de persona a quien no le gustaba que le dijeran en voz alta lo que ya sabía. Don Ramiro Escalante era un hombre que medía la tierra con los ojos antes que con los pies. Tenía 52 años, la mandíbula cuadrada y esa manera de mirar de lado que tienen los hombres que han tomado decisiones sobre otras personas toda la vida y que han aprendido que mirar de frente a alguien es darle demasiado. Había heredado su hacienda al norte de las colinas 20 años atrás de un padre que la había comprado barata después de la Revolución, cuando las haciendas estaban en oferta y había que tener estómago para comprar en el desorden. Sus trabajadores lo temían más de lo que lo respetaban, pagaba lo justo, no más, exigía lo máximo, sin excusa. Los resultados eran suficientes para que eso no le preocupara. Cuando sus mozos le informaron que alguien había llegado al rancho El Silencio y estaba limpiando el pozo, don Ramiro no dijo nada de inmediato. Siguió comiendo. Terminó su café. Dejó la taza en el platillo con un movimiento exacto, sin ruido. Después dijo: «Mañana vas y me dices qué tan en serio se lo están tomando». El hombre volvió con la información de que era una pareja. Un hombre de mediana edad que parecía saber lo que hacía y que trabajaba sin parar desde que salía el sol. Una mujer que se pasaba el día arrodillada en la tierra como si estuviera rezando, pero que anotaba cosas en un cuadernillo con la concentración de alguien que está mapeando. Don Ramiro escuchó eso, y algo en su expresión cambió. Un cambio pequeño en los bordes de los ojos. Su capataz, que lo conocía desde hacía 15 años, lo notó. El agua subterránea del rancho. El silencio era algo que don Ramiro sabía que existía. Lo había sabido durante años, desde que un ingeniero que contrató para evaluar sus propias tierras le había dicho que la fuente venía de las colinas orientales y corría por debajo del terreno del rancho abandonado antes de alimentar los mantos más al norte, debajo de sus propias tierras. Una nascente en el rancho El Silencio significaría que quien controlara ese terreno controlaba indirectamente parte del agua que llegaba a sus pozos. Había intentado comprar el rancho 3 veces en 10 años. Las 3 veces se había encontrado con el mismo problema. No había un dueño claro. El último propietario registrado había muerto hacía 18 años. Los trámites legales para reclamar el terreno por la vía de los herederos eran largos y costosos, y don Ramiro era un hombre que prefería los atajos cuando los atajos existían. Y ahora había una pareja ahí. Eso complicaba las cosas, o las simplificaba, dependiendo de cómo se mirara.
Los ocupantes que no tienen respaldo se van cuando la presión es suficiente. Siempre se habían ido. Don Ramiro llegó al rancho El Silencio una mañana a caballo, sin aviso, con 2 de sus hombres detrás. Tomás estaba en el corral reparando una barda cuando los oyó llegar. El sonido de las herraduras en el camino de piedra era inconfundible. Los dejó acercarse, no fue a recibirlos. Siguió trabajando con el mismo ritmo de antes. Don Ramiro desmontó. Miró alrededor con esa forma de mirar que tienen los hombres que han evaluado tierras toda la vida. Sin apuro, con los ojos que se mueven de un punto a otro recogiendo información sin que el gesto parezca interés. «Buenas», dijo. «Buenos días», respondió Tomás, sin levantar la vista de la piedra que estaba asentando. «¿Quién les dio permiso de estar aquí?» Ahora sí Tomás levantó la vista. Miró a don Ramiro con una calma que no era indiferencia, sino algo más deliberado. «Nadie nos lo dio, nadie nos lo quitó. Este terreno tiene dueño. Si lo tiene, que venga. Llevamos aquí 3 semanas y no ha aparecido nadie». Don Ramiro dio un paso hacia adelante. Era un movimiento de establecimiento de territorio, del tipo que funciona con hombres que necesitan que les quede claro quién manda en la conversación. Tomás lo vio venir y no se movió. «Soy Ramiro Escalante. La hacienda al otro lado de las colinas es mía. Tomás Villareal». Puso la piedra. La golpeó 2 veces para asentarla. «Este rancho es de quien lo trabaje». Había algo en la manera en que Tomás lo dijo que hizo que don Ramiro detuviera el siguiente movimiento. No era agresividad, no era desafío al estilo del hombre que quiere pelea. Era simplemente alguien que había decidido dónde estaba parado y que no tenía intención de que esa decisión lo abandonara por ninguna razón que viniera de afuera. «Están ocupando tierra que no les pertenece», dijo don Ramiro, con más cuidado ahora. «La estamos trabajando. Si alguien tiene un título, que lo traiga. Mientras tanto estamos ocupados». Don Ramiro los miró durante un momento más. Sus ojos encontraron a Isabela, que había salido silenciosamente de la cocina y estaba de pie junto al muro de la casa sin haber dicho una sola palabra. La miró con la misma evaluación con que había mirado el terreno. Isabela lo sostuvo la mirada sin moverse. Después, sin decir nada más, don Ramiro montó de nuevo y se fue con sus hombres. «¿Quién era?», preguntó Isabela cuando los caballos ya estaban lejos. «El hacendado de las colinas del norte. Dice que este terreno tiene dueño». «¿Le creerías?». Tomás pensó un momento. Revisó lo que había visto en los ojos de don Ramiro durante la conversación. La evaluación, no la certeza. Un hombre con títulos claros no evalúa, exige. «No». Isabela asintió y volvió adentro. Esa misma tarde, Tomás fue al pueblo a preguntar sobre el estatus legal del rancho El Silencio. El escribano se llamaba Amadeo Fuentes y tenía 70 años y una memoria para los predios de la región que ni él mismo sabía explicar de dónde venía. Tenía su oficina en una esquina del mercado, en un cuarto pequeño con paredes forradas de papeles y una sola ventana que daba a la plaza. Olía a tinta y a tiempo. «El rancho ese lo quiso comprar el Escalante 3 veces», le dijo a Tomás, sin que Tomás hubiera mencionado a don Ramiro. «Pero nunca pudo. Los trámites son complicados cuando no hay herederos claros. El último dueño registrado fue un tal Cipriano Garrido, que murió en el 42 sin dejar papeles en orden. ¿Y si alguien empieza a trabajarlo?». El escribano lo miró por encima de sus anteojos de montura de alambre. «Ahí es donde se pone interesante. Hay una figura que se llama posesión por trabajo continuado. No es rápida, no es sencilla. Pero si usted demuestra que ha trabajado el terreno de manera constante y productiva, y si no aparece un dueño con títulos claros en el plazo que marca la ley, el municipio puede reconocer la posesión». Hizo una pausa. «Lo difícil es demostrar el trabajo de manera que resista una impugnación. Escalante tiene dinero para abogados. Usted tendría que tener documentación». «¿Qué tipo de documentación?». «Todo lo que tenga fechado.
recibos de compra de materiales, registros de producción, testigos de que ha estado ahí de manera continua, cualquier cosa escrita con fecha. Tomás pensó en el cuadernillo de Isabela. «Tenemos eso», dijo. El escribano asintió despacio. «Entonces tiene algo con qué trabajar, pero no descuide lo que le digo. Escalante no va a dejar esto quieto. Ese hombre sabe que hay agua ahí abajo». Tomás salió del cuarto del escribano con más claridad de la que había entrado y con una preocupación nueva que se sumaba a las antiguas. Cuando volvió esa tarde al rancho, Isabela estaba en el huerto, o lo que sería el huerto, preparando la tierra para las primeras siembras. Había trazado surcos con un palo, siguiendo las curvas del terreno. «Podemos quedarnos», dijo Tomás. «No de manera garantizada, pero podemos quedarnos si lo documentamos bien». Isabela no levantó la vista de los surcos. «Ya sé», Tomás se detuvo. «Ya sabías, la mujer del mercado me lo dijo desde el principio, por eso vine aquí». «¿Y por qué no me lo dijiste?» Isabela levantó la vista entonces, lo miró con esa expresión suya que no era exactamente paciencia, pero se le parecía. «Porque si te lo decía antes de que tú mismo lo vieras, no lo ibas a creer, y si no lo creías, no íbamos a quedarnos». Tomás no supo si sentirse enojado o reconocer que ella tenía razón. Hizo lo que generalmente hacía en esos casos. Se dio la vuelta y fue a revisar las herramientas. Pero mientras las revisaba, pensó en lo que ella había dicho, y la manera en que lo había dicho, y en que tenía razón, aunque la forma no fuera justa. Eso también lo guardó. El pueblo más cercano al rancho El Silencio se llamaba San Cayetano del Monte, y tenía una plaza con una fuente de piedra que ya no funcionaba. Una iglesia del siglo anterior, con la fachada desconchada, pero los campanarios todavía en pie. Un mercado que funcionaba los jueves, y una mujer llamada Refugio Bautista, que vendía hierbas medicinales en un puesto de madera pintada de azul, y que sabía todo lo que pasaba en un radio de 20 kilómetros, sin haber salido de ese radio en 40 años. Isabela fue al mercado del jueves siguiente porque necesitaba semillas de jitomate y epazote, y también porque necesitaba saber cosas. Era su manera de trabajar, juntar información con la misma paciencia con que juntaba agua de lluvia. Doña Refugio la reconoció desde lejos. La había visto la semana anterior, pero le había tomado una semana procesar lo que había visto. «¿Cómo va el rancho, señora?», preguntó sin preámbulo, separando manojos de hierbas con dedos que conocían cada planta por el tacto. «Va», respondió Isabela. «¿Ya pelearon?» Isabela la miró. Doña Refugio se rió, mostrando los 2 dientes que le faltaban en la parte de arriba. «Ay, señora, a estas alturas de la vida yo ya sé cuando una pareja está en ese punto donde ya no pelean por cosas chicas, sino por cosas grandes, por cosas que importan. Y usted y su marido tienen esa cara desde la semana pasada. Estamos trabajando, eso es lo que dicen todos. Pero trabajar juntos en tierra nueva es la cosa que más rápido saca lo que cada quien trae adentro. Lo que uno nunca le enseña al otro, porque cree que el otro ya lo sabe». Doña Refugio dejó los manojos y miró a Isabela de frente. «¿Sabe cuál es el problema de los dos que son igual de buenos?» Isabela no respondió. Esperó. Que ninguno sabe ceder porque ninguno necesita ceder. Cada uno puede solo. Eso está muy bien cuando están solos. Pero juntos eso se vuelve un muro. Y el muro no lo va a tumbar ninguno de los dos porque ninguno está dispuesto a ponerse del lado del que empuja. Ninguno de los dos quiere parecer el débil. Isabela compró las semillas y las hierbas. Le pagó a Doña Refugio. «¿Y qué tumba el muro?», preguntó antes de irse. Doña Refugio la miró con esa expresión de quien sabe más de lo que dice y ha decidido que lo que sabe no es de ella, sino del tiempo. «La tierra, mija». Cuando la tierra empieza a responder, ya no pueden seguir haciéndose los que no se ven. Porque si el trabajo da, significa que los dos lo hicieron bien.
y cuando los dos lo hicieron bien juntos, ya es más difícil hacerse el que no ve al otro. Isabela caminó de regreso al rancho con las semillas en la bolsa y las palabras de Doña Refugio dándole vueltas en algún lugar que no era exactamente la cabeza. Esa tarde, sentados a la mesa después de la cena, le contó a Tomás la conversación. No toda, una parte suficiente. La mujer del mercado dice que el muro lo tumba la tierra, dijo. Tomás la miró. ¿Qué muro? El que hacemos cuando los dos somos igualmente capaces y ninguno quiere ceder. Tomás guardó silencio un momento largo. ¿Le dijiste que tenemos un muro? No, ella lo vio sola. Otro silencio. No tenemos ningún muro, dijo Tomás. Isabela no respondió. Tomás miró la llama del farol, y los dos sabían, aunque ninguno lo dijo, que el hecho de que él lo negara era exactamente el muro del que Doña Refugio había hablado. Ocurrió en una tarde de noviembre, cuando la luz sobre las colinas de Zacatecas tenía ese tono de oro viejo que solo aparece en ciertas horas de ciertos días, cuando el sol está bajo y la sierra se vuelve un animal enorme y tranquilo. Tomás estaba reparando el granero. Era trabajo delicado porque las vigas del techo tenían partes podridas que había que identificar antes de pisar sobre ellas, y equivocarse podía significar una caída de 3 metros sobre la tierra dura. Lo estaba haciendo con una metodología que había desarrollado solo a lo largo de años. Golpear cada viga con el mango de la herramienta y escuchar el sonido. El sonido sólido, resonante, el sonido hueco que advertía. Nadie le había enseñado eso. Lo había aprendido escuchando. Isabela estaba en el huerto. Había pasado toda la mañana preparando el suelo para una segunda siembra de frijol, y ahora estaba haciendo algo que Tomás no había visto hacer a nadie antes. En lugar de surcos rectos, estaba trazando curvas suaves que seguían la pendiente del terreno, pequeñas terrazas naturales que seguían el contorno del suelo en lugar de imponerse sobre él. Tomás la vio desde arriba, desde la abertura en el techo del granero donde estaba trabajando. La vio trabajar durante varios minutos sin que ella se diera cuenta de que la estaba observando. Había algo en la manera de moverse de Isabela sobre la tierra que era completamente diferente de la manera en que Tomás había visto trabajar a cualquier otra persona en su vida. No había velocidad en ella, no había prisa, pero tampoco había lentitud. Cada movimiento era exacto. Terminaba exactamente donde tenía que terminar y empezaba el siguiente sin pausa. Era como ver a alguien que había tenido una conversación con ese suelo antes de empezar y que estaba siguiendo los términos de un acuerdo. Tomás se quedó quieto en el borde del techo roto, y entonces entendió algo que no esperaba entender. Él hacía lo mismo, no en el huerto, no con las plantas, con las paredes, con los muros, con las vigas. La manera en que escuchaba el sonido que hacía el mango de la herramienta al golpear la madera, aprendiendo a leer la diferencia entre lo que resistiría y lo que no. La manera en que caminaba el perímetro de una estructura antes de decidir por dónde empezar, buscando los puntos de debilidad que el ojo no veía de frente. No estaba aplicando una técnica que le hubieran enseñado. Estaba siguiendo los términos de un acuerdo que había hecho con los materiales, con el adobe, con la piedra y la madera vieja. Igual que Isabela. Igual, pero sobre otra superficie, sobre otro lenguaje. Lo que los dos hacían, en el fondo, era lo mismo: escuchar antes de actuar. No imponer el plan que uno trae, sino descubrir el plan que el material permite. No forzar, sino negociar. Tomás bajó del granero con más cuidado del necesario. Se quedó parado un momento junto al muro exterior, con la herramienta en la mano, mirando el huerto donde Isabela seguía trazando sus curvas lentas. Había algo incómodo en ese reconocimiento. Una incomodidad que no era mala, que no era la incomodidad del error, sino la incomodidad de verse a uno mismo desde afuera, de reconocer en otro algo que uno creía exclusivamente propio. Fue a seguir trabajando en el granero, pero ya no era exactamente el mismo de antes.
Diciembre llegó con heladas breves que no duraban más que la madrugada y que pintaban de blanco los bordes de las piedras, pero se deshacían antes de que saliera el sol por completo. El pozo empezó a dar agua de manera consistente, no mucha al principio, 1 cubo por la mañana, 2 por la tarde, pero limpia, más limpia de lo que Tomás esperaba de un pozo que había estado tapado tanto tiempo. Tenía un sabor mineral, de piedra y profundidad, que era diferente del agua de los arroyos. Isabela sembró. Frijol primero, en las terrazas curvas que había preparado. Después maíz, aunque era tarde para el maíz y ella lo sabía. Sembró de todas formas porque quería ver qué tan bien respondía el suelo, no porque esperara una cosecha completa. Quería datos, quería saber con qué estaba hablando. A principios de diciembre el frijol brotó. Tomás lo vio desde el corral, donde estaba terminando las bardas, y no dijo nada de inmediato. Siguió trabajando. Pero esa noche, cuando ya habían cenado y el fuego estaba bajo y el silencio de la sierra envolvía el rancho, con esa densidad que solo tiene el silencio de los lugares altos, dijo: «El frijol salió». «Sí», respondió Isabela. «Brotó rápido, para lo que yo esperaba. La tierra estaba esperando. Nada más necesitaba que le hablaran bien». Tomás miró el fuego un momento. «¿Cómo le hablas bien a la tierra?». Isabela lo pensó con seriedad. Era una pregunta real y merecía una respuesta real. Sin forzarla, pidiéndole lo que puede dar, sin pedirle lo que no puede dar todavía. Hizo una pausa, y sin castigarla cuando no da lo que querías. Tomás asintió despacio. Había algo en eso que sonaba a más que hortaliza, que sonaba a más que agricultura, pero no lo dijo. El agua desviada. También en diciembre llegaron los problemas del norte. Uno de los mozos de don Ramiro apareció una madrugada y abrió la compuerta que regulaba el agua de un arroyo pequeño que bajaba de las colinas y que alimentaba, de manera secundaria, la humedad del suelo en la parte alta del rancho. La compuerta no era de don Ramiro. Estaba en terreno que pertenecía al municipio, en un punto que controlaba hacia dónde se distribuía el agua del arroyo en época de estiaje. Pero la abrió de todas formas, y el agua que debía bajar hacia el rancho fue desviada hacia un canal que llevaba a las tierras del norte. Tomás lo descubrió al día siguiente cuando fue a revisar el arroyo y lo encontró prácticamente seco. El cauce tenía las piedras húmedas todavía, pero el agua ya no corría. Volvió al rancho con la mandíbula apretada y un calor en el pecho que no era exactamente ira, pero se le parecía. El escalante desvió el agua del arroyo. Isabela lo miró sin moverse del fogón donde estaba. ¿Sabes qué fue él? ¿Quién más iba a ser? Pudo ser alguien que usa ese arroyo río arriba. Pudo ser que la compuerta se corrió sola. Las compuertas no se corren solas, Isabela. No. Pero antes de actuar sobre algo, conviene saber de qué es exactamente lo que estás actuando. Tomás respiró. ¿Y qué propones? Ve a hablar con el encargado del municipio que administra esa compuerta. Pregunta si alguien reportó algo. Si la modificaron sin autorización, eso ya es un asunto legal, no tuyo. Tomás fue. La conversación con el encargado del municipio fue corta. Sí. Alguien había abierto la compuerta. No había autorización. No sabían quién. Tomás presentó un reporte formal. El encargado dijo que iban a investigar. Dijo que la compuerta se iba a restaurar a su posición original. Tardó 4 días en restaurarse. 4 días en que el suelo de la parte alta del rancho perdió humedad que había tardado meses en acumular. Cuando el agua volvió a correr, Tomás se quedó parado junto al arroyo un rato largo, mirando el agua bajar sobre las piedras. Isabela se acercó. «No va a parar», dijo Tomás. «No». Ella miró el arroyo también. «Pero tampoco nosotros». Era una frase simple. Tomás la escuchó y pensó en algo que no dijo, que en 15 años, en la hacienda San Lorenzo, nunca había tenido que defender lo que construía. Porque lo que construía no era suyo. Y lo que no es tuyo no necesita defensa,
solo mantenimiento. Esto era diferente, y la diferencia, aunque costaba, valía. El escribano Amadeo Fuentes tardó 3 días en revisar los papeles de Cipriano Garrido. Los tomó con el cuidado de alguien que sabe que lo que tiene en las manos no es solo papel, es tiempo. Son 40 años de un hombre que observó y anotó y pensó que valía la pena dejar constancia de lo que sabía. Cuando mandó llamar a Tomás e Isabela, los recibió de pie detrás de su escritorio, lo que era señal de que lo que iba a decir era suficientemente importante para no decirlo sentado. «Estos documentos son extraordinarios», dijo, «no en el sentido de raros, en el sentido de que exceden lo ordinario». Cipriano Garrido no era un hombre de leyes, pero era un hombre de método. Todo lo que anotó está fechado, todo tiene referencias cruzadas. Y hay una pieza en particular que nos interesa. Puso sobre la mesa un papel amarillento, con la letra pequeña de Cipriano. Esto es una carta que Garrido escribió al registro de la propiedad en el año 40, 2 años antes de morir. En ella describe la nacente del sur, la corriente subterránea, y establece que cualquier aprovechamiento del agua de esa nacente por parte de propietarios vecinos está condicionado al mantenimiento del acceso libre para el rancho El Silencio. El escribano los miró. No es un contrato formal, no tiene la firma de nadie más, pero es un documento registrado. Está en el archivo del municipio. Nadie lo había buscado, porque nadie tenía razones para buscarlo. Tomás e Isabela se miraron. ¿Eso nos ayuda?, preguntó Tomás. Nos ayuda de una manera que el abogado del Escalante no va a poder ignorar fácilmente. Si la Hacienda del Norte ha estado usando agua que pasa por el rancho El Silencio, y si ese uso está condicionado al acuerdo registrado por Garrido, entonces la demanda de Escalante no solo es débil, es contradictoria. No puede reclamar un terreno y al mismo tiempo ignorar los compromisos que ese terreno trae consigo. Salieron del cuarto del escribano con una sensación que no era exactamente alivio. Era más parecida a la firmeza del suelo bajo los pies después de días de caminar sobre terreno irregular. En el camino de vuelta, Isabela dijo: «Cipriano sabía lo que hacía». «Sí, protegió el rancho desde adentro, desde los papeles, desde las anotaciones». «Igual que tú», dijo Tomás. Isabela lo miró. «Yo aprendí de mi madre. Ella aprendió de quién sabe quién. Las cosas que sirven pasan de una mano a otra sin que nadie sepa siempre de dónde vienen». Tomás pensó en eso, en la manera en que el conocimiento viaja sin nombre por la gente que trabaja la tierra, en cómo Cipriano Garrido había dejado un mapa y cómo Isabela había llegado sin saberlo con las herramientas para leerlo. «¿Y si Evaristo Mendoza no hubiera venido?», preguntó. «No lo sé. Nunca habríamos encontrado la caja. Quizás sí, quizás en algún momento hubiéramos reparado ese piso». Isabela guardó silencio un momento. «O quizás no, pero llegó, y encontramos la caja, y la caja estaba ahí desde el principio esperando». «La tierra guardó lo que necesitábamos», dijo Tomás. Isabela lo miró con una expresión que era algo cercano a la sorpresa, pero más tranquila. «Sí», dijo, «eso es exactamente. Las noches del rancho, el frío de diciembre en la sierra de Zacatecas no es el frío de las ciudades, no tiene humedad, es seco y directo, un frío que entra por las grietas del adobe y se instala en los huesos sin pedir permiso». Tomás había dormido en condiciones peores. Noches de cosecha en que los peones dormían bajo las estrellas porque no alcanzaba el espacio en los cuartos. Temporadas de sequía en que el trabajo empezaba antes del amanecer y terminaba cuando ya no había luz para ver. Conocía el frío. Había aprendido a no darle demasiada importancia. Lo que no conocía era esto: levantarse a las 4 de la madrugada porque una viga crujía diferente, y saber que esa viga era suya, que si cedía era su problema resolver, que nadie más iba a venir a decirle qué hacer con ella. Eso era al mismo tiempo lo más pesado y lo más liviano que había sentido en su vida.
La primera vez que pasó, Tomás se levantó en silencio. Fue al granero con el farol, revisó las vigas una por una. No había peligro inmediato. Una de las vigas tenía un movimiento que no debería tener, pero podía esperar hasta el amanecer. Volvió a la cama. Isabela no estaba dormida. ¿Qué fue?, preguntó desde la oscuridad. Una viga del granero. No es urgente. ¿Ya la revisaste? Sí. Un silencio. Bien, dijo ella, y se dio la vuelta. Tomás estuvo un momento acostado mirando el techo. Había algo en esa pequeña conversación, en su brevedad y en su precisión, que le resultó más reconfortante que cualquier cosa que hubiera podido decirse con más palabras. No era consuelo, era algo más práctico. Era la confirmación de que había alguien más en ese lugar que entendía exactamente el peso de lo que él estaba cargando y no necesitaba que se lo explicaran. En la hacienda San Lorenzo nunca había tenido eso. Don Ernesto Valdés había sido un patrón justo dentro de sus posibilidades, pero un patrón al fin. Alguien a quien se le reporta, no alguien con quien se comparte el peso. Tomás cerró los ojos. La viga podía esperar hasta el amanecer. El invierno en el rancho El Silencio los enseñó cosas que ninguno de los dos había aprendido en ningún otro lugar. A Tomás le enseñó que hay una diferencia entre saber hacer algo y saber hacerlo aquí, en este terreno particular, con estos materiales particulares. Las técnicas que había aprendido en la hacienda San Lorenzo funcionaban en ese suelo, con esas piedras, con esa orientación de los vientos. En el rancho El Silencio, las mismas técnicas necesitaban ajustarse, a veces radicalmente, porque el terreno era diferente. La pendiente era diferente. La piedra local tenía una textura diferente que hacía que el asentamiento requiriera más tiempo. Tomás tuvo que aprender de nuevo cosas que creía saber. No le gustó, pero lo hizo. A Isabela le enseñó algo diferente, que el rancho guardaba cosas que solo se revelaban con tiempo. Plantas que aparecieron en enero que no había visto en octubre. Una corriente de aire que venía de las colinas orientales en las tardes de invierno y que afectaba la temperatura del suelo en la milpa. La manera en que el pozo respondía al nivel de humedad general del terreno. Cuando llovía, subía. Cuando el arroyo bajaba de caudal, tardaba horas en sentirlo. El rancho tenía una lógica propia, no era complicada, pero había que escucharla. Isabela lo fue anotando todo en el cuadernillo. Las observaciones se multiplicaban. Cada semana había algo nuevo que añadir. A veces eran cosas pequeñas, que las zanates llegaban siempre antes de que cambiara el tiempo, que el silbido del viento en la grieta norte de la cocina era más agudo cuando venía humedad de las colinas. A veces eran cosas más importantes, que el suelo en la zona media del rancho respondía mejor al frijol que al maíz, lo que significaba que la distribución de la siembra que habían planeado tenía que ajustarse. Una tarde de enero, mientras Isabela anotaba en el cuadernillo sentada en el umbral de la puerta con la luz fría del invierno sobre las páginas, Tomás se sentó a su lado. No dijo nada. Isabela siguió escribiendo. Después de un rato, Tomás dijo, ¿puedo ver? Isabela le pasó el cuadernillo. Tomás lo leyó en silencio durante varios minutos. Pasó las páginas despacio, leyendo cada anotación. Hay cosas aquí que yo también noté, dijo al fin. ¿Cuáles? Lo de las zanates y el silbido de la grieta norte. ¿Por qué no me lo dijiste? Tomás pensó en eso. No se me ocurrió que era importante. Isabela lo miró. Todo es importante. No todo lo que yo noto. ¿Cómo sabes cuál es cuál? Tomás no respondió de inmediato. Era una pregunta real. Él distinguía entre lo que era información y lo que era ruido, basándose en algo que no había pensado nunca, en lo que le habían enseñado a considerar importante los patrones para los que había trabajado. Y los patrones nunca habían considerado importante lo que él pensaba o notaba, solo lo que hacía. No lo sé, dijo al fin. Entonces escríbelo todo, dijo Isabela. Yo leo y decido.
¿Y si escribo cosas que no sirven? Mejor que callar cosas que sí sirven. Tomás asintió despacio. A la mañana siguiente fue al mercado de San Cayetano del Monte y compró un cuadernillo similar al de Isabela. Cuando volvió, lo puso en el estante junto al de ella. Isabela lo vio y no dijo nada. Pero esa noche, cuando Tomás empezó a escribir sus primeras anotaciones, el sonido del lápiz sobre las páginas nuevas llenó la cocina con algo que ninguno de los dos nombró, pero que los dos reconocieron. En enero también llegó alguien que nadie esperaba. Era un hombre de unos 60 años, flaco, con sombrero de palma y botas que habían caminado muchos años. Llegó a pie, sin caballo, por el camino del sur que casi nadie usaba porque subía por las colinas y era más largo que el camino principal. Llegó una tarde y se paró en la entrada del rancho sin llamar. Miraba la casa, el corral, el pozo limpio, el huerto con los primeros brotes de frijol. Tomás lo vio desde el granero donde estaba trabajando. Bajó. «Buenas tardes», dijo el hombre cuando Tomás se acercó. «Buenas tardes. ¿En qué le podemos ayudar?» El hombre no respondió de inmediato. Siguió mirando el rancho con una expresión que Tomás no supo leer. No era evaluación, era algo más parecido a la memoria. «Yo conocí a Cipriano Garrido», dijo el hombre al fin. El nombre no le decía nada a Tomás, pero Isabela, que había salido de la cocina, sí reaccionó. «¿El antiguo dueño?», preguntó. «El último». El hombre se quitó el sombrero. «Soy Evaristo Mendoza. Trabajé aquí con él durante 12 años, hasta que murió. Nadie me mandó llamar cuando murió. Nadie me dijo qué había pasado con el rancho. Cuando vine a preguntar, ya hacía 2 años que el lugar estaba solo. Se quedaron los tres en silencio un momento. «Pase», dijo Isabela. Le dieron café. Se sentaron en la cocina. Evaristo Mendoza miraba alrededor con esa expresión que tiene la gente cuando reconoce un lugar que el tiempo ha transformado y que sin embargo sigue siendo recognoscible en sus huesos. «Lo han trabajado bien», dijo. «Estamos aprendiendo», respondió Isabela. «Cipriano decía que este rancho tenía agua», dijo Evaristo. «Que nadie lo creía, pero que la había. Que estaba esperando que alguien tuviera paciencia de buscarla». Isabela y Tomás se miraron. «La encontramos», dijo Tomás. Evaristo asintió despacio. Él sabía. Hizo una pausa. Tenía anotaciones sobre el terreno, sobre el agua, sobre lo que crecía mejor en qué parte. Las guardaba en una caja de madera debajo del piso del cuarto trasero. No sé si todavía están ahí. Esa misma tarde, Tomás fue al cuarto trasero. Levantó las tablas del piso en el punto que Evaristo había señalado. Debajo, envuelta en un trapo encerado que había protegido el contenido de la humedad durante 18 años, había una caja de madera. Dentro de la caja, un fajo de papeles, doblados con cuidado. Eran las anotaciones de Cipriano Garrido. 40 años de observaciones sobre el rancho El Silencio. Tomás las sacó con cuidado. Las puso sobre la mesa de la cocina. Isabela las leyó primera, en silencio, con los ojos moviéndose sobre las páginas escritas con una letra pequeña y ordenada. Al rato levantó la vista. «Aquí está todo», dijo. «La nascente del sur, la corriente de las colinas orientales, la composición del suelo en la milpa». Pasó otra página. «Y algo más». «¿Qué?» «Un registro de todos los predios limítrofes, con los propietarios que había en ese tiempo, y una nota sobre el agua, que la nascente del sur alimentaba también los pozos de la hacienda del norte». Tomás la miró. «¿La hacienda del norte es la de Escalante?» «Sí, y hay una nota de Cipriano que dice que el dueño de esa época, el padre del actual Escalante, intentó comprarle el rancho, que se negó». Isabela leyó la nota en voz baja. «Le dije que el agua que corre debajo de su tierra pasa por la mía antes de llegar. Si me compra a mí, compra el origen. Pero el origen no se vende, el origen se cuida». La cocina se quedó en silencio. Evaristo Mendoza,
que había escuchado todo desde su silla, asintió. Eso decía Cipriano siempre, que el valor de este rancho no era lo que daba arriba, era lo que corría abajo. Esa noche, después de que Evaristo Mendoza se fue prometiendo volver y ofrecer su testimonio en cualquier proceso legal que necesitaran, Tomás e Isabella se quedaron sentados en la cocina con los papeles de Cipriano Garrido extendidos sobre la mesa. Era tarde. El farol daba una luz amarilla y quieta. «Esto cambia todo», dijo Tomás. «Sí, con esto podemos demostrar que la nascente es histórica, que el rancho tiene valor propio más allá de la tierra de arriba». «Sí». Isabella recogió los papeles con cuidado, los dobló, los volvió a la caja. «Y también cambia otra cosa». «¿Qué?» «Que no somos los primeros en escuchar este terreno. Cipriano lo escuchó antes, y lo escribió para quien viniera después». Hizo una pausa. «Eso significa que esto tiene historia, y la historia se defiende de otra manera que la improvisación». Tomás la miró. «¿Qué tienes en mente?» Isabella dejó la caja sobre la mesa. «Mañana voy a hablar con el escribano». Una noche de enero, con el frío de la sierra apretando las paredes de adobe, Tomás tomó el cuadernillo de Isabella del estante. No le pidió permiso, no pensó en pedírselo, lo tomó como quien toma algo que necesita y lo llevó a la mesa bajo el farol. Lo que estaba en el cuadernillo era más de lo que Tomás esperaba. No era solo observaciones sobre el suelo, era un mapa completo de lo que Isabella había ido entendiendo del rancho El Silencio en 4 meses de trabajo. Donde el viento llegaba con más fuerza en las distintas estaciones, donde el sol duraba más, en qué dirección escurría el agua de lluvia, qué partes del terreno tenían una capa de arcilla que servía de sello natural para retener humedad, qué plantas silvestres habían aparecido y qué decían esas plantas sobre la composición del suelo. Había también anotaciones sobre el brotado del frijol, las fechas, las condiciones de temperatura, la cantidad de agua que había recibido, los resultados por zona. Era trabajo de meses, era sistemático, era exactamente el tipo de documentación que el escribano había dicho que necesitaban. Tomás lo leyó sentado a la mesa durante más de 1 hora. Cuando terminó, estuvo callado un buen rato, mirando la última página. «¿Por qué no me habías mostrado esto antes?», preguntó al fin. Isabella, que estaba cosiendo un remiendo en una camisa de Tomás junto al fogón, levantó la vista. «Porque tú ya sabías lo que ibas a hacer. No necesitabas esto para empezar. Pero habría ayudado». «Sí, habría ayudado». Una pausa. «Pero si te lo mostraba el primer día, tú habrías empezado a hacer las cosas según mis notas y no según lo que tú mismo ibas descubriendo. Y lo que tú descubres tú solo vale más que lo que yo te digo. Eso no es justo». «No, tienes razón, no es justo». Era la primera vez en 4 meses que Isabella le daba la razón directamente, sin condiciones, sin la mirada que decía pero. Tomás no supo qué hacer con eso. «La parte del sur», dijo al fin. «Aquí anotas que hay humedad subterránea que no viene del pozo ni del arroyo». «¿Dónde exactamente?» «Te muestro mañana. Hay más cosas en este cuadernillo que no me has dicho». Isabella lo miró con una expresión que no era sonrisa, pero que tampoco era seriedad. «Muchas». Tomás no supo si eso debía preocuparle o tranquilizarle. Decidió que era lo segundo, y después decidió algo más, que al día siguiente iba a preguntar por una de esas cosas, y al otro día por otra, porque 4 meses de no preguntar era demasiado tiempo. En enero, don Ramiro intentó lo que había intentado con los anteriores ocupantes esporádicos del rancho El Silencio: mandar a sus hombres de noche para romper lo que se hubiera reparado. Era una táctica que funcionaba con gente que no tenía raíces. La gente sin raíces se cansa, se va. Mandó a 2 hombres, tumbaron 3 metros de la barda del corral que Tomás había reconstruido. Al día siguiente,
Tomás reparó los 3 metros, solo, en 4 horas, usando el mismo método que había perfeccionado en meses de trabajo, piedra por piedra, sin mezcla de más, asegurándose de que cada pieza encajara por peso y forma antes de pasar a la siguiente. La semana siguiente, los hombres de don Ramiro volvieron y tumbaron 8 metros. Tomás reparó los 8 metros en 2 días, con la ayuda de Isabela, que cargaba piedras mientras él las asentaba. Cuando terminaron, la barda era mejor que antes porque habían aprovechado los huecos para usar piedras más grandes que daban más estabilidad. Don Ramiro recibió el reporte de sus hombres y lo pensó un momento. ¿Cuánto tiempo les llevó repararlo? 2 días, patrón. ¿Y a ellos cuánto les llevó construirlo la primera vez? El hombre de confianza calculó. Como 1 semana, patrón, para esa sección. Don Ramiro guardó silencio. Era una lógica que él conocía bien. Si destruir costaba menos tiempo que construir, la ventaja estaba del lado del que destruía. Pero lo que sus hombres le estaban diciendo era lo contrario. Tomás e Isabela reparaban más rápido de lo que ellos destruían, y cada vez que reparaban, lo hacían mejor. Lo que don Ramiro no podía comprender era por qué. La respuesta era simple, pero no estaba disponible para un hombre que había pasado toda su vida administrando el trabajo de otros. Cuando uno trabaja sobre algo que eligió, trabaja diferente, no más fuerte, necesariamente, diferente, con una atención que no viene del miedo ni del salario, sino de algo que no tiene nombre en el vocabulario de los hacendados, pero que tiene nombre en el vocabulario de la tierra. En febrero llegó alguien más al rancho. No era un mozo de don Ramiro, era un hombre joven, bien vestido para ser de campo, pero con los zapatos equivocados para el camino que había tenido que recorrer. Llegó en un caballo rentado, con los documentos doblados en el bolsillo del saco y la expresión de alguien que ha preparado lo que va a decir y espera que funcione. Se llamaba Aurelio Vázquez y era el sobrino segundo del mayor de los herederos de la hacienda San Lorenzo. Había rastreado a Tomás a través de varios pueblos de la región por una razón específica que explicó sin rodeos. «Mi tío quiere hablar con usted», le dijo a Tomás en la entrada del rancho. «La producción de la hacienda ha bajado un 30% desde que usted se fue. Los nuevos encargados no conocen el terreno». «Eso es un problema de mi tío», respondió Tomás. «Le están ofreciendo condiciones mejores que las anteriores, vivienda garantizada, porcentaje de la producción, posibilidad de un contrato formal». Tomás vio que Isabela había salido de la cocina y estaba de pie en el umbral, escuchando con esa manera suya de escuchar que no perdía ningún detalle. «No», dijo Tomás, «todavía no ha escuchado los términos completos». «No hace falta. La respuesta es no». El joven vaciló. Miró a Isabela, buscando en ella algo que no encontró. «Señor Villarreal, aquí lo que tiene no tiene garantía legal. El rancho puede ser reclamado en cualquier momento. Mi tío le ofrece seguridad, una casa que es realmente suya por contrato. Lo que su familia le ofreció a su hombre de mayor confianza fue 4 días para salir», dijo Isabela desde el umbral. Su voz era tranquila. No era ira, era un hecho, enunciado con la precisión de quien no exagera porque no necesita exagerar. Aurelio Vázquez la miró. «Señora, las circunstancias de ese momento ya pasaron», dijo Isabela, «y nosotros seguimos. Buenos días». El joven se fue. Tomás se quedó parado en la entrada del rancho un buen rato, mirando el camino después de que el caballo desapareció entre los nopales y los huizaches del bajío. Sentía algo que no quería sentir, la tentación, no de volver a la hacienda San Lorenzo, sino de tener garantías, de saber que el suelo bajo sus pies era legalmente suyo, de no tener que medir cada semana cuánto había avanzado don Ramiro en sus maniobras. Se dio la vuelta. Isabela estaba en el umbral todavía. «Tienes razón de pensar en eso», dijo ella. «No dije nada. No hace falta». Tomás caminó hacia la casa. Se detuvo junto a Isabela.
¿No tienes miedo de que nos quiten esto? Isabella lo pensó un momento con seriedad genuina, sin la prisa de quien da una respuesta para cerrar la conversación. Tengo miedo todo el tiempo, dijo. Pero el miedo no es una razón para irse. El miedo también lo íbamos a tener en la hacienda. La diferencia es que aquí el miedo es sobre algo nuestro. Tomás la miró durante un momento largo. Algo en él terminó de asentarse esa tarde, como una piedra que encuentra finalmente el lugar que le corresponde en un muro. El verano llega temprano en la sierra de Zacatecas, cuando el año ha tenido un invierno seco. En marzo, la nacente que Isabella había identificado en el sur del rancho empezó a dar señales claras. El suelo en esa zona se mantenía húmedo incluso sin lluvia reciente. Las plantas silvestres en ese punto tenían un verde diferente, más profundo, el verde de las plantas que tienen acceso a algo que las otras no tienen. Tomás cavó con cuidado, siguiendo las indicaciones del cuadernillo de Isabella, que le había explicado qué buscar y cómo. La textura del suelo cambia cuando hay agua cerca. Se vuelve más fría al tacto en las mañanas. A 1,5 metros de profundidad encontró lo que buscaban, una corriente subterránea pequeña pero constante que no dependía del arroyo del norte ni de las lluvias. Era agua propia. Don Ramiro lo supo por sus propios canales a los pocos días, y fue entonces cuando sus acciones dejaron de ser hostigamiento nocturno y se volvieron otra cosa. Fue al municipio con un abogado de la capital y presentó una demanda formal alegando derechos históricos sobre el terreno, argumentando que el rancho El Silencio formaba parte de la zona de influencia de su hacienda. Tomás se enteró por el escribano Amadeo Fuentes, que lo mandó llamar con urgencia. «La demanda es débil», le dijo el escribano. «Escalante no tiene títulos directos sobre el rancho El Silencio. Nunca los tuvo. Pero tiene dinero y tiene contactos. En el municipio tiene 2 regidores de su lado. ¿Qué podemos hacer? Demostrar posesión, y pronto». El escribano lo miró por encima de los anteojos. Tiene testigos de que ha trabajado el terreno de manera continua. Tomás pensó en los hombres de los pueblos cercanos que había contratado ocasionalmente para ciertas tareas. En el arriero, en Doña Refugio. Sí, consígalos. Y necesita documentar lo que ha producido. Todo lo que tenga escrito, fechado, con el mayor detalle posible. «Tenemos eso», dijo Tomás. La noche anterior a la audiencia en el municipio, Tomás no durmió. Isabella dormía. Podía oír su respiración tranquila desde el otro lado de la cama que habían armado con madera rescatada del granero. Isabella dormía así siempre, con la certeza de alguien que ha hecho lo que tenía que hacer durante el día y no tiene deuda con la noche. Tomás salió en silencio, fue al corral. Se sentó en la barda que había reparado 2 veces y que ahora estaba más sólida que cuando el rancho era nuevo. La noche sobre la sierra de Zacatecas era de esas en que el cielo parece demasiado grande, frío limpio, estrellas tantas que daban la impresión de que alguien las había derramado. Tomás pensó en el escribano y en la audiencia y en don Ramiro y en los regidores, pero pensó sobre todo en algo más pequeño, en la forma en que había pasado los últimos 6 meses. Había reparado paredes, había limpiado un pozo, había cavado en busca de agua, había dormido en el piso, comido mal, trabajado con las manos hasta el punto en que ya no se cerraban bien al final del día. Había tenido miedo, había tenido dudas. Había habido mañanas en que se levantó sin saber cómo iba a resolver el problema del día. Y nunca había querido irse. Eso era lo que no esperaba. No la dureza del trabajo. Eso ya lo conocía desde que tenía 10 años. Lo que no esperaba era que el trabajo sobre tierra propia, tierra que nadie te había asignado y que nadie te podía quitar porque nadie te la había dado, tuviera un sabor completamente diferente. Pensó en Isabella, pensó en el cuadernillo. En las semanas que ella llevaba anotando cosas sin decírselas, no para ocultárselas, sino porque entendía algo que él había tardado en entender,
que el camino hacia el conocimiento es parte del conocimiento mismo, que si ella le hubiera dado los resultados sin el proceso, él habría tenido los resultados, pero no la experiencia que hacía que los resultados significaran algo. Pensó en cuántas cosas de Isabela no había preguntado, en cuántas cosas había asumido, en la manera en que los dos habían trabajado durante 6 meses en el mismo terreno, hacia el mismo objetivo, usando la misma habilidad de fondo, sin haber tenido nunca una conversación sobre ninguna de esas cosas. Se levantó de la barda, entró a la casa en silencio, fue a la cocina, tomó el cuadernillo de Isabela del estante junto a la ventana, lo abrió en la última página escrita, sacó un lápiz, escribió marzo 12, nascente confirmada al sur, caudal suficiente para riego de milpa completa en temporada de estiaje, pozo principal estable, frijol de primera temporada, 20 kilos secos, maíz tardío, germinación 70%, barda norte completa, barda oriente completa, techo granero completo, techo casa principal completo, corral funcional, huerto en producción. Escribió los hechos, los datos concretos que el escribano había dicho que necesitaban para la audiencia. Cerró el cuadernillo y lo dejó en su lugar. Después fue a dormir. Isabela no estaba durmiendo. Había fingido dormir cuando Tomás salió porque sabía que él necesitaba ese tiempo solo. Era algo que había aprendido en 6 meses de trabajar junto a él. Tomás procesaba las cosas caminando o trabajando, o en silencio bajo el cielo abierto, y la presencia de otra persona, aunque fuera ella, le quitaba algo de eso. Así que esperó. Cuando lo oyó volver, cuando lo oyó abrir el cuadernillo y escribir, Isabela reconoció el sonido de esas páginas porque las había abierto y cerrado cientos de veces. Escuchó el lápiz moverse. Lo oyó cerrar el cuadernillo y dejarlo en el estante con un cuidado que no era el cuidado de quien toma algo prestado, sino el de quien devuelve algo que reconoce como importante. Isabela cerró los ojos de verdad. Algo en ella soltó un peso que no había sabido que estaba cargando. No era el peso de la incertidumbre sobre el rancho. Ese seguía ahí y seguiría ahí hasta que la audiencia resolviera algo. La incertidumbre sobre el rancho era un hecho del terreno, como la pendiente del suelo o la dirección del viento. Uno la incorpora a los cálculos y sigue. El peso que soltó era otro. Era el miedo de que Tomás se quedara en el lugar donde los hombres heridos a veces se quedan después de perder algo que consideraban suyo. El lugar donde uno trabaja bien, pero ya no espera nada del trabajo. Donde uno construye para no caer, no para llegar a ningún lado. Eso no había pasado. El rancho lo había evitado. La tierra lo había evitado. Cada vez que la tierra respondía, Tomás respondía también, y esa respuesta era visible en cómo trabajaba, en cómo miraba el terreno, en cómo había empezado a hacer preguntas sobre las cosas que antes asumía. Isabela pensó en la audiencia del día siguiente, pensó en todo lo que podían perder, y después pensó en algo que le resultó extrañamente tranquilizador, que aunque perdieran el rancho, ya no eran las mismas personas que habían llegado aquí 6 meses antes. Sabían trabajar tierra nueva, sabían encontrar agua donde nadie la encontraba, sabían construir sobre lo que nadie más quería. Eso ya era suyo de una manera que no necesitaba ningún título legal. Se levantó en silencio, fue a la cocina, encendió el farol con la llama baja, sacó papel del cajón, empezó a escribir una carta a Doña Refugio, al arriero, a los jornaleros que habían trabajado con ellos, no para pedirles que fueran testigos, para pedirles que fueran con ellos a la audiencia, no como favor, como vecinos. Cuando terminó las cartas, las dobló con cuidado. Las dejaría en el mercado al amanecer antes de que salieran para el municipio. Volvió a la cama. Esta vez sí durmió. La audiencia en el municipio fue una mañana de martes con el cielo limpio de la sierra y el sol frío de marzo sobre el tejado del Palacio Municipal. Llegaron Tomás e Isabela. Llegó el abogado de don Ramiro,
un hombre de la capital con un portafolio de cuero y la expresión de quien cobra por día. Llegó el escribano Amadeo Fuentes como asesor de Tomás, y llegaron, sin que nadie los hubiera convocado formalmente, un grupo de personas de San Cayetano del Monte y de los pueblos cercanos. Doña Refugio, con su mandil de hierbas y sus manos de tierra, el arriero de Tepetongo, 3 jornaleros que habían trabajado con ellos en distintas tareas durante el invierno, la mujer mayor del mercado de Jerez que le había hablado a Isabela de la tierra dormida el primer día que llegaron a la región. Y no vinieron porque alguien los llamara. Vinieron porque en los pueblos de la sierra la gente sabe quién trabaja de verdad y quién no. Y en 6 meses, Tomás e Isabela habían hecho algo que muy poca gente en su posición habría hecho. Habían pedido favores y los habían devuelto con trabajo propio. Habían comprado en el mercado local cuando podían. Habían compartido la primera cosecha de frijol con las familias más pobres del pueblo sin hacer publicidad de ello. La tierra había respondido. Y la gente también. El presidente municipal escuchó a los 2 lados. Leyó el cuadernillo de Isabela, que el escribano presentó como documentación de posesión continua. Era 6 meses de registros detallados. Fechas, cantidades, condiciones, resultados. Era la historia de alguien que no estaba de paso. Escuchó a los testigos. Al final de la mañana dijo que la decisión no era simple y que iba a necesitar tiempo para resolverla. Que había cuestiones legales que no podían resolverse en una sola audiencia. Don Ramiro salió con la cara oscura. Su abogado le dijo algo en voz baja que Tomás no alcanzó a oír. El escribano se acercó a Tomás después, cuando el palacio municipal ya se estaba vaciando. No ganaron hoy, dijo, pero tampoco perdieron, y ese cuadernillo vale más de lo que usted cree. Ningún juez en su sano juicio va a ignorar 6 meses de registro detallado de producción. Tomás asintió. Isabela, a su lado, miraba a la plaza del pueblo con esa expresión suya, que no era exactamente tranquilidad, pero que se le parecía mucho. El camino de vuelta. De regreso al rancho, caminaron un tramo en silencio, mientras la mula los llevaba al paso sobre el camino de tierra. El sol de la tarde ya empezaba a bajar sobre las colinas. «¿Y si no funciona?», preguntó Tomás al fin. «¿Qué cosa?». «Todo. El municipio, los trámites. Si al final don Ramiro tiene más dinero y más contactos, y eso es suficiente para quitarnos esto». Isabela pensó un momento. No como quien busca palabras de consuelo, como quien piensa de verdad la respuesta. «¿Entonces buscamos otro lugar y volvemos a empezar?». «Sí». Tomás guardó silencio un rato. «¿Y no te da miedo eso?». «Ya te lo dije. Tengo miedo todo el tiempo». Una pausa. «¿A ti no?». Tomás miró el camino por donde la mula avanzaba sin apuro. «Sí», dijo. Isabela no respondió de inmediato. El silencio entre ellos no era vacío. Era el silencio de 2 personas que llevan el mismo peso y saben que lo llevan. «Bien», dijo ella. Tomás la miró de reojo. «¿Qué tiene de bien?». «Ya que lo digas». Otra pausa. «Antes no lo decías». Tomás pensó en eso. «No. Antes decías que no había problema cuando había problema». «Sí». El camino subía un poco hacia las colinas. La mula redujo el paso. «Es más fácil así», dijo Tomás al fin. «¿Cuál es más fácil?». «Cuando uno dice que hay miedo en lugar de hacer como que no». Isabela asintió despacio. «Sí», dijo, «es más fácil». Y siguieron en silencio, pero era otro silencio. Era el silencio de 2 personas que no necesitan seguir hablando porque lo que tenían que decir ya estaba dicho, lo que la tierra seguía dando. En abril, la milpa brotó, no toda, alrededor de un 60% de la siembra, pero para una milpa en tierra que había estado abandonada durante casi 2 décadas, en un suelo que todo el mundo había declarado muerto, era un número que hacía que los hombres que sabían de tierra se detuvieran y miraran. Doña Refugio fue a verla un jueves, antes de abrir su puesto en el mercado.
Se quedó parada frente a las matas un buen rato, con los brazos cruzados y esa expresión que tienen las personas mayores cuando algo confirma lo que siempre supieron. —¿Le dije mentiras? —preguntó al fin. —No —respondió Isabela. —La tierra solo se cansa —repitió doña Refugio—, nada más. En ese mismo abril, el presidente municipal mandó una carta. No era una resolución final, era una comunicación diciendo que, dado el estado del proceso de posesión y la documentación presentada, el municipio no tomaría ninguna acción de desalojo mientras el proceso estuviera activo. No era una victoria, era tiempo, pero el tiempo era lo único que necesitaban. Tomás leyó la carta 2 veces parado en el umbral de la casa, la dobló con cuidado, la guardó junto al cuadernillo de Isabela en el estante. Después fue al huerto donde Isabela estaba quitando maleza de entre las matas de milpa. —Nos dan tiempo —dijo. Isabela no levantó la vista. —Ya sé. Lo leíste. Leí sobre tu hombro mientras leías. Tomás estuvo un momento callado. ¿Y? Isabela metió los dedos en la tierra junto a una de las matas de milpa. La apretó, la observó. Y la tierra está respondiendo, dijo. Y el pozo tiene agua, y el techo aguanta. Levantó la vista y lo miró. Y aquí estamos. Tomás la miró. La luz de la tarde caía de lado sobre el huerto, sobre los surcos curvos que ella había trazado, sobre las matas de maíz que nadie había esperado que crecieran en esa tierra. Aquí estamos, repitió él. No era un discurso, no era una declaración, era simplemente la cosa más verdadera que podía decirse en ese momento, en ese lugar, dicha por alguien que había aprendido en 6 meses que las cosas verdaderas no necesitan ornamento. Tomás se inclinó y metió los dedos en la tierra junto a los de Isabela. Sintió lo que ella sentía, la tierra fresca, viva, con la humedad que venía de la nacente del sur y que había ido filtrándose lentamente hacia arriba durante meses. La tierra que nadie más había querido, la tierra que había esperado, la tierra que era suya, no por título, por trabajo, por los meses de escucharla antes de hablarle, por haber aprendido a pedirle lo que podía dar, sin pedirle lo que todavía no podía. El rancho, el silencio, los había visto llegar empapados una noche de octubre. Los había visto trabajar sin parar durante el invierno. Los había visto pelear y ceder y no ceder y volver a pelear. Los había visto descubrir su agua y su vida. Y ahora, en ese abril con el sol de la tarde largo y dorado sobre la sierra, el rancho respondía. No con palabras, con una mata de maíz que no debería existir y que existía. Con un pozo que no debería tener agua y que tenía agua, con paredes que no deberían estar en pie y que estaban en pie, más sólidas que nunca. La tierra no mintió.